Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Hoy vamos a ver una nueva estructura de datos que son los grafos. Vamos a empezar a ver una introducción teórica sobre lo que son los grafos. Un grafo es una estructura de datos, como las que venimos viendo, lista enlazada, lista, etc., pero que es una estructura ahora no lineal y que va a consistir en un conjunto de vértices y aristas. ¿Qué significa que es una estructura no lineal que después de un elemento no le sigue otro? Como nosotros estábamos acostumbrados con las listas, después de un elemento había uno y antes de un elemento había otro elemento. En este caso no. Después de un elemento no existe otro elemento, digamos, no existe una linealidad. Los grafos y los árboles que vamos a ver después son estructuras no lineales. Los grafos tienen una teoría matemática muy fuerte por detrás. No es algo exclusivo de la informática, sino que trasciende a muchas disciplinas. Posiblemente cuando lean libros de cualquier otra disciplina, de cualquier otra rama, digamos, de la vida, van a encontrar muchas veces modelizaciones de muchas situaciones de la vida con grafos. Por lo tanto, trasciende lo que es la informática. Se usa la informática ya que a través del poder de cómputo de las computadoras se pueden modelar de manera más fácil y hacer simulaciones a través de grafos. Sin embargo, se utiliza en muchas ramas, en muchas disciplinas. Y como digo, tiene una teoría matemática muy fuerte por detrás. Y por eso van a ver lo que es mucha notación por ahí matemática, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente como una introducción superficial. Entonces decimos que un grafo simple que se denota con esta notación G igual a B y E, en el cual B es el conjunto de vértices o nodos, lo vamos a llamar también. Ya sabemos cómo es el concepto de nodo. Y E es un conjunto de aristas en el cual cada arista es una línea, lo pensemos así, que es una línea que conecta a dos vértices o a dos nodos. Cuando vayamos a ver el gráfico del grafo, seguramente van a reconocer, digamos, la estructura del grafo. Bien, esta definición que está acá yo la saqué de Adam Drozdek, un libro muy bueno para aquellos que quieran profundizar en lo que es mucho más en la teoría de grafos. Les recomiendo este libro que es Algoritmos y estructura de datos de Adam Drozdek. Tiene dos libros, uno de algoritmos y estructura de datos con Java y otro de algoritmos y estructura de datos con C++. Por ahí, el que no sepa Java y esté siguiendo este curso de C, le sea más fácil el C++, ya que tiene, digamos, es muy similar a C, nada más que tiene algunas cosas extras. Se los recomiendo. Bueno, los grafos tienen principalmente la primera categorización o la primera diferenciación de los grafos. Tenemos lo que son los grafos dirigidos o dígrafos y grafos no dirigidos, que a continuación voy a pasar a explicar. Existe mucha otra clasificación de grafos. Como digo, la teoría de grafos es muy amplia, es muy grande y tiene muchas cosas por detrás. O sea, hay capítulos enteros de libros dedicados a lo que es la teoría de grafos, ya que tenemos clasificación de grafos conexo, no conexo, grafos con ciclo, ciclo euleriano, ciclo, digamos, hamiltoniano, grafos bipartito. Digamos, tenemos muchísima clasificación de grafos y existe una teoría muy fuerte, repito, por detrás de los grafos. Para aquel que esté interesado, les recomiendo este libro, que tiene también, como digo, un capítulo dedicado exclusivamente a grafo, y lo bueno es que va acompañado de código, ya sea Java o ya sea C++. Este es un grafo, ¿sí? Como digo, seguramente ahora sí reconocen la estructura de datos. Acá tenemos la separación de los dos tipos principales de grafos, los que son los no dirigidos y los que son los dirigidos. Acá tenemos lo que son los vértices, que son estos nodos amarillos, estos circulitos amarillos. Y las aristas son las líneas que conectan a estos vértices, ¿sí? Estas líneas negras se los conocen como aristas en el caso de los grafos no dirigidos. Un grafo no dirigido es aquel en el cual las aristas no tienen ninguna dirección, no tienen ningún sentido, sino que va de ida y vuelta, ¿sí? Yo voy de B1 a B2 y puedo ir de B2 a B1, ¿sí? Es como una calle de doble mano, ¿sí? Véanlo así. En cambio, los grafos dirigidos tienen un sentido, estas aristas, que en este caso se llaman arcos. En el caso de los grafos dirigidos se llaman arcos. Por lo tanto, si ustedes ven del vértice B1 puedo ir al vértice B2, pero del vértice B2 no puedo ir al vértice B1. Por ejemplo, si ustedes imaginan, los grafos se utilizan para modelar, por ejemplo, ciudades. Entonces yo puedo pensar
a los nodos como las esquinas de una ciudad o como lugares estratégicos de una determinada ciudad, y a los arcos como una calle, digamos, que conecta esos dos puntos de la ciudad. Entonces, esto podríamos decir que es una calle de un solo sentido, que yo puedo ir de B1 a B2, pero no puedo ir viceversa, porque esta calle tiene una sola mano, un solo sentido. En cambio, como yo dije hace rato, esto en grafos no dirigidos sería doble mano, digamos, no tiene ningún sentido. Existe también lo que son los grafos mixtos, en el cual es una combinación de los dos. Podemos encontrar tanto arcos como aristas, ¿sí? Recordemos, los arcos son los que tienen flechas y las aristas son los que no tienen flechas, ¿sí? Muchas veces se usan indistintamente, pero bueno, existe esa distinción si queremos ser bien puntillosos. La notación matemática, o digamos cómo se denota los grafos de manera textual, recordemos que era B y E, que era B el conjunto de vértices y E el conjunto de aristas. Entonces tenemos que el conjunto de vértices es B1, B2, B3, B4, B5, para el caso del primer grafo. Y el conjunto de aristas se lo denota como un par ordenado, en el cual se denota que dos vértices están conectados o son adyacentes, ¿sí? A partir de ahora muchas veces van a oír que voy a decir que dos nodos son adyacentes. ¿Qué significa que sean adyacentes? Que están conectados entre sí. O que puedo llegar de un nodo al otro nodo. En este caso, B2 es un nodo adyacente de B1, B1 es el nodo adyacente de B3 y así, ¿sí? Es decir, son como vecinos. Entonces acá podemos decir que B1 está conectado a B2, B2 a B3 y así sucesivamente. Y acá puede ver también que está el inverso, de B2 a B1, de B3 a B2, ¿sí? En cambio, si vemos G2, bueno, es un conjunto de vértices del 1 al 4, y podemos ver que está la arista o el arco B1 a B2, pero no está el de B2 a B1, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos una conexión a sí mismo, que muchas veces, bueno, estas conexiones a un nodo mismo no tienen mucho sentido. Se ve poco, pero bueno, la podemos encontrar. Si se fijan, acá podemos ir de B3 a B1, pero no de B1 a B3. Bueno, en este caso podemos ir de B3 a B4 y viceversa también. Acá sería como, si lo queremos hacer como un grafo mixto, sería una sola línea de una arista como estas del grafo no dirigido, ¿sí? Una clasificación también que vamos a ver son los grafos ponderados. En este grafo que nosotros vimos solamente estábamos conectando nodos, pero las flechas no tenían ninguna ponderación o no tenían nada. Los grafos ponderados es cuando a esas flechas nosotros le colocamos un peso que va a significar cuánto cuesta ir de un nodo a otro. Se estarán imaginando que los nodos se utilizan mucho para, por ejemplo, Google Maps. Si ustedes se imaginan Google Maps, ¿cómo hago yo o cómo hace Google Maps para saber o para darme la ruta mínima cuando yo quiero ir de un punto al otro? ¿Sí? Google Maps utilizará por detrás una estructura de grafo muchísimo más compleja que esta, en el cual tiene toda una ponderación de, por ejemplo, cuántos kilómetros hay de tal punto a tal punto o cuánto tiempo tarda ir de tal punto a tal punto. Entonces, Google Maps lo que va a hacer es encontrar el camino mínimo, encontrar el camino de menor coste, que es un algoritmo que vamos a ver posiblemente en un par de videos más, que es de un punto a otro punto cuál sería, digamos, el camino mínimo, porque yo puedo ir por varios caminos. Yo puedo agarrar este camino por acá, para este nodo por acá, por ejemplo, o puedo agarrar este de acá, o puedo agarrar este de acá. O sea, hay muchos caminos para llegar a un punto determinado, como así en una ciudad existen varias calles para yo llegar de un punto a otro punto. Pero yo a veces quiero llegar, digamos, a través o del menor tiempo o la menor cantidad de kilómetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces la ponderación esta es eso. ¿Cuánto cuesta esta arista o este arco de este nodo a este nodo? Ya sea cualquier ponderación, ya sea en kilómetros, en tiempo, en masa o en cualquier medida, ¿sí? Dependiendo del problema que estamos modelando. Entonces, si se fijan, este gráfico lo hice yo a mano, por eso sí está tan feo. Por ejemplo, si nosotros modelamos alguna de las ciudades de Argentina, este grafo no es para nada representativo, sino lo hice así, digamos, para el ejemplo nomás. No es para nada realista. Pero, por ejemplo, yo para ir de Salta a Buenos Aires tengo 1500 kilómetros.
Yo para ir de Salta a Tucumán tengo 300, para ir de Córdoba, bueno, acá se me escapó una flecha, creo que era en un solo sentido, de Córdoba a Tucumán son 570 y así sucesivamente, ¿sí? Supongamos que este grafo modela las vías de tren que existen en Argentina para transportar cargas a través del tren. Entonces yo quisiera transportar, por ejemplo, de Salta a Córdoba, de Salta a San Luis, y quiero ver qué camino me resulta más corto, ya sea o en tiempo, porque necesito que la carga llegue rápido, o ya sea en kilómetros, porque necesito gastar menos combustible. Entonces, dependiendo del coste, dependiendo de la ponderación, yo podría encontrar lo que es el camino más corto, ¿sí? Este tipo de grafos se utilizan muchísimo en la vida diaria. ¿Cómo vamos a representar los grafos? ¿Sí? Ya vimos en la introducción teórica, pero ¿cómo vamos a representar los grafos en un lenguaje de programación? ¿Cómo lo vamos a modelar en un programa? Existen dos formas principales, a través de una matriz de adyacencia o a través de una lista de adyacencia. A través de una matriz de adyacencia lo que se tiene es básicamente una matriz, una base, una estructura que ya conocemos. Entonces si yo tengo un grafo de 5 nodos, por ejemplo, entonces voy a tener una matriz de 5 por 5. Y lo que se representa o los valores que van dentro de esta matriz es si un nodo está conectado a otro, por ejemplo el 1 con el 2, entonces en la fila 1, columna 2, se pone un 1, indicando que esos nodos están conectados. En este caso, como es un grafo no dirigido, también tiene que ir de 2 a 1. Entonces, si yo me posiciono en la fila 2, columna 1, también va un 1 ahí. Si se fijan, al ser un grafo no dirigido, esta matriz es simétrica, ¿sí? Si ustedes la dividen por la diagonal y obtienen la triangular inferior y la triangular inferior y la superior, van a ver que es simétrica, ¿sí? Tiene los mismos valores porque es un grafo no dirigido. En el caso de grafos dirigidos, esto va a cambiar, ya que, por ejemplo, si yo voy de 1 a 2, entonces va a haber un 1 de 1 a 2, pero si no hay ninguno de 2 a 1, entonces acá va a haber un 0. Ahí ya la matriz no es simétrica. En el caso de que el grafo sea ponderado, en vez de ir un 1, va a ir el peso de la ponderación. Es decir, si acá de 1 a 2 tengo un peso de 20, entonces en el 1, 2 va a ir el 20 y en el 2, 1 también, ¿sí? Es decir, en vez de poner un 1, que es está o no está conectado, va la ponderación. Y ya de por sí se sobreentiende que si el valor es mayor que 0, entonces están conectados esos vértices y además tiene tal ponderación. La matriz de adyacencia tiene una desventaja, y es que si nosotros tenemos muchos vértices, supongamos tenemos que modelar un grafo en el cual tenemos que modelar 10.000 ciudades, en el cual cada ciudad es un nodo. Imagínense que vamos a tener una matriz de 10.000 por 10.000 y es una estructura de datos que va a ocupar muchísimo lugar en la memoria. Y esto de la mano de que no todos los valores de la matriz van a estar con valores. Se va a desperdiciar mucho espacio porque la mayoría de los lugares van a estar con valor 0. Es decir, va a haber muchos nodos que no están conectados. Entonces estamos desperdiciando mucho lugar de la memoria, ¿sí? Entonces viene una segunda manera de modelar lo que son los grafos, que es la lista de adyacencia. En este caso tenemos un grafo dirigido, en el cual la lista de adyacencia es eso, es una lista. Muchas veces se modela a través de listas enlazadas, una estructura ya súper conocida por nosotros, en los cuales vamos a tener principalmente una lista con todos los nodos o vértices de ese grafo. En este caso tenemos 4 nodos, de la A a la D, entonces vamos a tener una lista de 4 elementos, de la A a la D, ¿sí? Muchas veces los nodos le ponemos un número para que sea más fácil, del 0 al n-1, para manejarlo de manera más fácil internamente en el programa. Entonces tenemos una lista de 4 elementos y lo que se hace es que cada posición de esa lista apunte a otra lista. Es decir, va a ser una lista de lista. Recordemos que las matrices son lista de listas, pero en este caso es como que no vamos a desperdiciar memoria, sino que vamos a poner solamente los elementos que realmente estén conectados. Entonces, en cada posición de la primera lista va a ir otra lista que va a contener los nodos adyacentes a ese nodo. A ver, yo tengo el nodo A. ¿Qué nodo adyacente tiene A? El nodo B. Es decir, puedo ir de A a B. Entonces, en A yo tengo otra lista que es B. Si se fijan, esta es una notación que ya conocemos, que es la notación de lista adyacente, de lista enlazada, que es
ir enlazando nodos, ¿sí? Y el último es nulo. Si yo me paro sobre el nodo D, por ejemplo, el nodo D tiene como adyacente al A y al C. Por lo tanto, el nodo D va a tener otra lista que va a tener el A y el C. Es decir, sus nodos adyacentes. En el caso de B, como B, digamos, de B no sale ninguna flecha, B no tiene ningún nodo adyacente. Si se fijan, es una estructura de datos que ahorra, digamos, mucho más espacio, ya que solamente ocupamos lo que necesitamos. Pero la desventaja de esto es que muchas veces es más complicada que la matriz de adyacencia en lo que es su recorrido o en lo que es determinar si un nodo es adyacente a otro. Es un poco más complicado su tratamiento, ¿sí? Cada una, digamos, no es que se usa una u otra, ¿sí? Se usan las dos en la actualidad. Dependiendo del problema, se va a utilizar uno o se va a utilizar otro, ¿sí? No es que la lista de adyacencia es mejor que la matriz, ni la matriz mejor que la lista. Se va a utilizar una u otra dependiendo del caso. La matriz vimos que la ventaja es que es muy fácil su manipulación, ya que si yo quiero saber si dos nodos son adyacentes, simplemente digo m de 1, 2, por ejemplo, ¿es mayor que 0? Si es mayor que 0, listo, están conectados. En cambio, en la lista de adyacencia yo lo que tengo que hacer es buscar en la lista, después buscar en subas adyacentes y recién ahí ver si están conectados. La desventaja de la matriz de adyacencia es su gran capacidad o su gran desperdicio de memoria. Y en este caso la ventaja es hacer un uso más consciente de la memoria a través de estas listas enlazadas. Entonces de esta manera vimos la introducción a los grafos. Tener esta base teórica para entender lo que son los grafos, para entender de qué manera se van a modelar en un lenguaje de programación. Así ya, a partir del próximo video, vamos a empezar a ver la modelización de los grafos y vamos a terminar esta parte de los grafos con un algoritmo que dije que es uno de los más importantes, que es el algoritmo de Dijkstra, que es para determinar el camino mínimo de un nodo a otro. Así que espero que les haya gustado el video, les haya servido y espero verlos en el próximo.